Bueno, Egunon, Egunon Guztioi. Hola Jesús, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos en día de San Fermín a celebrar otro nuevo webinar. En este caso, bueno, pues un tema muy técnico, pues un tema sobre lo que es la gestión de compras y la gestión de proveedores, que es una cuestión pues, que también hay que gestionar como cualquier otro elemento, ¿no? en una organización y que además tiene, bueno, pues repercusiones muy importantes las decisiones que se puedan tomar al respecto. Mientras van llegando las personas inscritas, que ya tenemos a unas cuantas, Jesús, pues igual proyecta el PowerPoint con pantalla abierta y voy a contar las normas, que hay algunas personas pues ya han venido a más de un webinar y se lo sabrán ya, pero bueno, pues sí que, pues como estamos muchas personas, lo que hacemos es entrar todos ya en mute, ¿no? En mutados, sin el micro y también sin la webcam, porque bueno, pues estos eventos los estamos grabando en línea general y preferimos respetar bien todo el tema de la protección de datos personales. Por otro lado, además, grabamos los encuentros porque os los podemos facilitar a posteriori y así los podéis revisar de nuevo o compartir con otras personas de vuestras organizaciones. Y así también os ayudamos a que más que estar tomando notas o pantallazos de lo que estamos viendo en las sesiones, pues os centréis en el contenido, ¿no? Y lo que queremos aprovechar es a que utilicéis la parte del chat, ese de las preguntas, para lanzarnos todas vuestras dudas. Aprovechad que está aquí Jesús y cualquier duda, cualquier idea que os venga durante la sesión, nos la mandáis a través del chat, el chat de esta propia herramienta, ni emails ni nada de eso, sería el chat. Y luego, a posteriori de la sesión, también nos vamos a mandar un PDF con la documentación que vamos a utilizar a lo largo de la jornada. Así que os animamos a disfrutar y a estar con atención plena, ¿no? En lo que Jesús nos va a contar. ¿Qué nos va a contar? Bueno, pues vamos a hablar de esto de las compras, ¿no? Es evidente, y vamos a hablar del método, la estructura, porque como hemos hablado, esto también tiene que ver con la gestión bueno, y cómo se hace eso, cómo se toman las decisiones. Jesús nos va a ir llevando a través de todo el proceso a lo largo de esta jornada cortita. Y luego os contaremos también bueno, pues un curso en el que colaboramos Jesús y Euskalit, ¿no? Sobre gestión de compras y relaciones con proveedores y también aliados. Y estaremos todo el tiempo atentas, o sea, atenta yo a cualquier pregunta que mandéis para pasársela a Jesús. No quiero robar más tiempo, que ya hemos tenido ahí un minuto, ¿verdad?, de pánico, Jesús. No sabemos qué nos ha pasado con la plataforma, no podíamos conectarnos inicialmente. Y bueno, os dejo con Jesús. Jesús, os voy a hacer una pequeña introducción. En Euskalit le conocemos desde el año 2000 más o menos, entró en el club de evaluación donde ha participado, bueno, pues desde hace ya 21 años entre pitos y flautas, y ha participado, bueno, pues en muchos programas diferentes, no solo en Knowin, porque Knowin entró en el año 2014, también ha participado en programas de comercio excelente, él es experto a fin de cuentas en todo esto. Inició su andadura en lo de la calidad total, ¿no? En los años 90, cuando todo esto empezó a moverse en Europa, él venía de puestos de dirección y gerencia y en aquella época entró en un proceso de mejora continua del grupo Volkswagen, bueno, pues en una empresa, y ahí lo que estuvieron haciendo fue trabajar la optimización de producción y de compras, ¿no? Buscando y consiguiendo además, bueno, pues una mejora muy importante de la eficacia y de la rentabilidad en este sentido. Además, bueno, pues durante estos 30 años de experiencia que ya lleva acumulados, bueno, más de 30, pues ha trabajado en muchísimos proyectos muy importantes, todos ellos siempre en el mundo de la empresa, asociaciones empresariales, ha trabajado con las agencias de desarrollo local y beargintzas, pues yo creo que de todo Euskadi, ha colaborado con los diferentes clústeres, el de automoción, etcétera, y bueno, pues yo creo que con eso Jesús hoy nos va a ir guiando en toda esta sesión que ya dejamos en tus manos y bueno, pues a ver con qué nos ilustras hoy, Jesús.
Estupendo. Muchas gracias por tus palabras y vamos a empezar. Hombre, yo quisiera que hoy la gente, los asistentes, pues quizá tienen una serie de preguntas en qué medida, tal como se está gestionando en sus organizaciones las compras, se deben de cambiar, se cuestionen si la forma en que se realizan son claras, todo el mundo conoce los procesos de compras. Y la toma de decisiones también, qué responsabilidad asumen las personas, ¿no? Entonces, de todas estas cosas son las que, de alguna manera, vamos a intentar dar respuesta con este Knowing de compras, ¿no? El título es el de gestión de compras y relaciones con proveedores, puesto que son elementos, las compras y proveedores, hablar de elementos exactamente directamente relacionados, ¿no? Pero me gustaría primero enmarcarlo dentro del modelo de gestión avanzada, ¿no? Como sabéis, el modelo de gestión avanzada lo que pretende es trasladar metodologías, sistemas de gestión en base a las buenas prácticas que hacen diferentes empresas hacia la excelencia, ¿no? Una forma de entender este gráfico es que una definición adecuada de la estrategia con un despliegue a través de las personas hacia los clientes, trabajando en aspectos de innovación y con efectos positivos en la sociedad, consigue buenos resultados a los stakeholders, ¿no? A todos los grupos de interés, ¿no? Entonces, en todo este contexto global, la gestión de compras incide sobre todo directamente dentro del apartado de clientes, ¿no? En la forma de valorizar el valor que se da a la organización hacia los clientes. Ahí es donde lo tendríamos que enmarcar. En este contexto, ¿no? Específicamente el modelo de gestión avanzada pues nos habla o nos cuestiona aspectos como, oye, en qué medida tenemos identificados esos procesos de compras, ¿no? En qué medidas son claves, cuáles se pueden externalizar y cuáles no, si los tenemos estructurados, ¿no? Si tenemos claras qué necesitamos y qué podemos también ofrecer a los proveedores, qué aspectos en común y qué objetivos podemos compartir desde el punto de vista estratégico, cuáles son sus capacidades y en qué medida esas capacidades hay que potenciarlas, ¿no? También un tema importante es el establecimiento de relaciones a largo plazo, ¿no? Para los cuales evidentemente tiene que haber unos entornos de confianza, de transparencia, bueno, cómo podemos trabajar en ese aspecto, ¿no? Y por último, todo esto hay que medirlo, al final hay que dar resultados, no es el hacer por hacer, ¿no? Uno de los conceptos importantes del modelo de gestión avanzada es la valoración y evaluación de los resultados, ¿no? Entonces, esto, digamos, son las pautas o las premisas que el modelo de gestión avanzada nos plantea y las que intentemos darles algún tipo de respuesta. Este no quiere avanzar. Bueno, ¿qué le pasa aquí ahora? Vale. Me gustaría, antes de empezar, hacer una pregunta a los asistentes, ¿no? Que sería, ¿cuáles son, en su opinión, qué objetivos tiene la función de compras en su empresa, ¿no? No sé, si así un breve sondeo rápido, si pues, tenéis, me gustaría si vais al chat, ¿no? Y hacéis ponéis cada uno un poquito cuáles son esos objetivos, qué creéis que debe de hacer la función de compras en cada una de vuestras empresas u organizaciones. Muy bien, animaos ahí en la parte donde pone preguntas de la propia aplicación, ese panel gris que veis a vuestra derecha, escribid cuáles creéis que son esos objetivos. A ver quién se anima y rompe el fuego. Un tema importante en todo lo que es el modelo de gestión avanzada es el análisis introspectivo de nuestras organizaciones para su mejora, ¿no? Entonces, por eso es importante cuestionarnos las cosas, ¿no? Y lo que pretendo es, de alguna manera, poner sobre la mesa qué es lo que pensamos que debemos de hacer y para que podamos contrastar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y, por tanto, mejorar. Eso es. Bueno. Nos dicen aquí, por ejemplo, que los objetivos son conseguir llegar a acuerdos con proveedores basados en la confianza mutua. También nos dicen facilitar productos y o servicios a las áreas de proyectos.
muy interesante. Ujú. Vale, efectivamente va por ahí. Voy a enunciar las que considero que son las fundamentales. Una que es evidente, es dentro de lo que habéis comentado, es que de alguna manera es el responsable de asegurar que existen las fuentes de suministro necesarias, que tengan un nivel de, digamos, de fiabilidad, que tengan sean competitivos desde el punto de vista económico, ¿no? Pero que nos den lo que, de alguna manera, lo que nos hace falta, ¿no? Lo que nos hace falta es que siempre lo medimos en aspectos de cantidad, calidad, servicio, ¿no? Nivel de precios. Entonces, esto, digamos, es el aspecto que normalmente es el más evidente, ¿no? Pero hay más, no hemos de quedarnos ahí. También debe ser, entre los objetivos, el colaborar, el ayudar al resto de la empresa, al resto de la organización, para ver realmente qué les hace falta y a esas necesidades que hay, cómo se pueden mejorar las soluciones que puede aportar a partir del panel o del marco de nuestros proveedores, ¿no? Incluso sugerencias de, oye, cómo podemos estandarizar, cambiar materiales. Entonces, hay un abanico muy importante de actuación ahí. Pero yo diría que hay otro aspecto fundamental también dentro de estos objetivos, que de alguna manera el departamento de compras es el nexo de unión entre lo que pasa en el mercado de compras, ¿no? Y el conocimiento que tiene que tener la dirección de ese entorno, de forma que esté permanentemente informado, oye, hacia dónde va ese mercado, qué se está descubriendo, qué nuevas tecnologías, qué nuevas fuentes de aprovisionamiento, fluctuaciones, tendencias, riesgos. Bueno, toda esa información, digamos, es vital desde el punto de vista estratégico para la dirección, y el departamento de compras es el departamento que debe de facilitar toda esa información, ¿no? Dentro de estas actividades que tiene que hacer compras para asegurar esos materiales o esos servicios, ¿no? Podemos, digamos, subdividir como unas grandes bloques. Por un lado, la importancia de recopilar, primero identificar evidentemente qué es lo que hace falta, ¿no? En cada aspecto, en cada usuario, en cada necesidad, ¿no? Pero eso que hace falta hay que también que especificarlo, hay que sacar cuáles son sus especificaciones y sus características, ¿no? Esa información debe ser un punto de partida para buscar alternativas de suministro, ¿no? Alternativas de nuevos proveedores. El mercado está cambiante, cada vez hay más potenciales, ¿no? Y hay que buscar. Muchas de las empresas que se acercan al tema de compras, una de sus inquietudes es que estamos comprando siempre a los mismos y no buscamos nuevos proveedores. Ese es uno de los objetivos o unas actividades que tiene que hacer el departamento de compras. Otra de las actividades que tiene que hacer es preparar el futuro. Es posible que nuestros proveedores actuales no sean los proveedores que necesitamos para el futuro. Entonces, hay que trabajar el desarrollo de proveedores, ¿no? Y eso es una actividad que hay que hacer desde compras, ¿no? Evidentemente, la actividad quizá más clásica, más conocida de negociar, ¿no? Negociar los precios, ¿no? Y elaborar la parte económica de los contratos, ¿no? En qué debe consistir. Llevar a acuerdo, por tanto, esa compra de productos en esas mejores condiciones y, como he dicho, actuar interactivamente con otras áreas, ¿no? Entonces, son actividades que tiene que hacer de alguna manera el departamento de compras dentro de ese objetivo global. El mercado ha cambiado, ¿no? Eso es evidente. Entonces, como decíamos al principio, nuestra función de compras la hemos adaptado porque el mercado, los costes han cambiado. La estructura de las cuentas de explotación que tenemos actualmente en las empresas, sobre todo las industriales, si las comparamos con las de hace 10, 20 años, han cambiado radicalmente, ¿no? Los factores de compra son muy distintos. Además, los mercados son globales, con lo cual mucho más abiertos, con información más compartida, más fácil acceso y, sobre todo, el cliente más exigente, con mayor conocimiento, con mayor capacidad, por tanto, de decisión. Entonces, ese mercado ha cambiado radicalmente y, en función de compras, debe de haberse adaptado a ese mercado, ¿no? Si hacemos un pequeño contraste entre lo que pasaba hace algunas décadas y lo que pasa actualmente, vemos, como he dicho, antes comprábamos aquí cerca, al proveedor local, ¿no? La información que había era muy limitada, ¿no? No existía, incluso hace ya, si vamos a 20 años, el Internet todavía estaba muy limitada en la información. Entonces, ahora estamos hablando que todo el mundo tiene acceso a Internet, podemos comprar en cualquier lugar del mundo, entonces el mercado ha cambiado.
lo que compramos, los productos, pues antes se compraban cosas muy básicas, se compraba el concepto de pieza, ¿no? Ahora se compra más el concepto de soluciones. Vamos a soluciones y son productos complejos, ¿no? Con lo cual, las especificaciones, los requisitos, los análisis que hay que hacer son también, por tanto, mucho más complejos, valga la redundancia. El impacto económico, ¿no? Como he dicho antes, las cuentas de explotación han cambiado radicalmente. Antes podían ser las compras entre un 20 y un 30% de un coste de fabricación y ahora estamos por encima del 40 hasta un 80%. Evidentemente cambia el impacto, como veremos enseguida, ¿no? Eso hace que el papel pase a ser decisivo, ¿no? Antes, pues, una, digamos, no óptima gestión en compras sobre un 20-30%, pues no repercutía tanto en la cuenta de resultados como puede repercutir. Pero no solo en la cuenta de resultados, también en el valor añadido que aportemos al cliente. Radicalmente se ha disparado, ¿no? Es mucho más importante. Y todo eso lleva a que los procesos son más complejos, ¿no? Antes eran procesos básicamente administrativos, era emito un pedido que a veces se limitaba a coger el teléfono y hacer una llamada por teléfono y decir, oye, mándame esto, ¿no? Ahora hay que hacer, como he dicho antes, muchas más tareas, hay que analizar porque el producto a comprar es complejo y hay que tener muchos factores en cuenta. Por tanto, la función de compras tiene que hacer y dar respuesta a un mercado actual radicalmente distinto a lo que le requería hace un tiempo, ¿no? Hace algún tiempo las compras, por tanto, eran muy burócratas, mucho papeleo, ¿no? Se compraba el concepto de pieza, ¿no? Aquí era muy importante la marca, ¿no? El famoso, siempre veíamos, comprar un ordenador, que sea IBM, ¿no? La presión para bajar precios, no habría realmente una negociación, sino una bajada por bajar, ¿no? Es decir, bájame un 2%, que me hace falta, que me lo pida el gerente, ¿no? Era importante el control de calidad a la recepción de mercancías, ¿no? Y las negociaciones se hacían normalmente por un año y al cabo de un año nos volvíamos a sentar y volvemos a revisar. Todo esto ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿qué nos exige el nuevo entorno? Evidentemente, cuando hablamos de compras ya empezamos a hablar de gestión de costes y el impacto estratégico. Como he dicho, compramos soluciones, compramos funcionalidades, compramos sistemas, no piezas, ¿no? El objetivo es reducir costes globalmente y a veces puede haber una pequeña aparente contradicción entre comprar una pieza, un componente más caro, pero que globalmente en la estructura de costes de la empresa suponga una reducción de costes, ¿no? Algo como, por ejemplo, muy sencillo puede ser el ejemplo de que yo puedo comprar algo más barato en China, pero si le meto los costes de supervisión, de laboratorios, le meto los costes de logísticos, de aprovisionamiento, que por ejemplo en estos últimos meses se ha incrementado un 300% el tema de los costes de expedición de China, por ejemplo, a Europa. Claro, puedo comprar más barato quizá, siguiendo el ejemplo en China, pero que me salga más caro. Entonces, el objetivo es reducir costes, no comprar más barato, ¿no? Trabajamos con proveedores que nos ayuden a mejorar nuestro propio producto, ¿no? Y eso también nos tiene que dar lugar a trabajar en un entorno colaborativo. Por tanto, no es un contrato de un pedido puntual, sino de larga duración, una visión a largo plazo, ¿no? En todo este entorno cambiante hemos sufrido, y seguramente estamos en todavía, el impacto del COVID, ¿no? El impacto del COVID ha supuesto en estos momentos que se haya complicado mucho más, ¿no? Entonces, sí me gustaría aquí lanzar una pequeña pregunta, un sondeo en cada una de vuestras organizaciones, ¿cuál ha sido el impacto? Creo que hay previsto ahí en el aplicativo el que podéis hacer un sondeo y dar un poco ¿cuál es vuestra opinión? Eso es. De cómo os ha afectado a cada uno. Eso es, por favor, votad aquí en todo esto que veis aquí en la pantalla. Vamos a daros 10-15 segundos más. Muy bien, pues vamos a cerrar el sondeo y a ver cuál ha sido la respuesta. Aquí está la respuesta, muy bien. Jesús, ¿qué opinas de estos datos comparados con...?
cómo lo puedo ver? Perdona, Teresa, que, ¿pinchando en sondeos Eh, o...? eh, bueno, ahora ya no sé si lo puedes ver, era ahí si en sondeos está la respuesta, pero bueno, yo te lo digo. Nos dicen Vale. que el 15%, Perdona, ¿me eh, repites? Sí. el 15% nos dice que elevado, el Ajá. 62% nos dice que medio y el 23% reducido. Vale, perfecto. O sea, que estamos hablando que 15% elevado y 62% de medio, es decir, un 77%, la cifra es súper impactante, ¿no? ¿En qué medida nos ha impactado? Claro, además, yo aquí he hecho un sondeo global. Seguramente, si este sondeo hacemos un análisis más en profundidad, diferenciando la empresa industrial de la empresa de servicios, en la empresa industrial llegaríamos, más seguro, al 100%. Claro, si en todo este entorno cambiante, además, hemos tenido un impacto de estas características, entiendo que los departamentos de compras habrán estado locos y claro, y si esos departamentos encima, en algunos casos, todavía estaban trabajando bajo actividades o bajo esquemas operativos, digamos, tradicionales, pues habrá habido serias dificultades, digamos, de dar respuesta y aportar soluciones rápidas dentro de lo que se podía en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas ha provocado mayoritariamente estas interrupciones del suministro del COVID? Bueno, si me permite esto. Vale. Bueno, pues causas que las han motivado, pues desde cierres de fronteras, desde proveedores que han cerrado pues, su actividad, desde problemas financieros porque no hemos tenido recursos para poder hacer frente al pago de proveedores, temas de dificultades de transporte, logística, incluso falta de personal para poder producir lo necesario, ¿no? Entonces, todo esto nos ha ocasionado esas interrupciones, ¿no? Ha habido desde empresas que han hecho solamente paradas temporales a paradas parciales y en el mejor de los casos se ha podido continuar con proveedores alternativos, ¿no? Claro, aquí esta ha sido, digamos, una labor muy importante de poder continuar proveedores alternativos, el hecho de que los departamentos de compras fueran suficientemente potentes y estuviesen suficientemente preparados con un conocimiento importante de su mercado de proveedores para poder dar respuesta a estos proveedores alternativos a buscar, ¿no? Claro, eso en el corto plazo. En el largo plazo o medio plazo quizá nos estamos cuestionando aspectos como revisar la cadena de suministro. ¿eh? ¿Por qué es importante además este aspecto? Porque las cosas en algunos entornos seguramente no van a volver a ser lo que era. ¿eh? Las reglas de juego, los equilibrios, el mercado mundial, todo el tema del COVID lo ha trastocado, lo ha cambiado. Habrá algunas cosas que es posible que se vuelvan a la situación actual, pero en otros aspectos los equilibrios han cambiado, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, los impactos logísticos han cambiado, los impactos de materias críticas han aparecido y se han puesto sobre la mesa, como el tema de los microcircuitos, lo que está afectando a diferentes sectores, como el automovilístico, ¿no? O sea, obliga a revisar todo ese aspecto, ¿no? En el corto plazo se ha podido establecer planes de interrupciones de suministro, pero hay que mirar con un más largo plazo todo el tema de cuál va a ser nuestra cadena futura, cómo tenemos que prepararla, hay que modificar nuestros productos, materiales, etcétera, etcétera. O sea, medidas del corto, que ha habido que poner sobre la mesa y en marcha rápidamente, pero medidas de largo que habrá aquí también trabajando. Sí, Jesús, como nadie nos, Sí, nos va lanzando preguntas, yo sí, aprovecho aquí a lanzarte una cuestión que me ronda hace un rato ya en la cabeza y digo, venga, voy a aprovechar. Porque yo creo que esto de las compras, más allá de verlo como algo que se hace dentro de un departamento, ¿no? El departamento de compras que gestiona todo esto que estás comentando, desde que hemos iniciado la sesión, yo creo que va más allá, ¿no? Y ya no tiene que ver solo con el COVID o el momento que estamos viviendo, ¿no? Realmente esto es un elemento más que tiene que venir gestionado desde la propia estrategia, a través de los propios procesos que se gestionan en la organización, más que a través de un único departamento, ¿no? Y yo creo que esto es algo que quien no lo hubiera aprendido anteriormente lo habrá aprendido ahora con el COVID, ¿no? Retomando el hilo de justo lo último que acabas de contar, porque
no nos podemos centrar en el corto plazo, sino esto tiene que ir más allá, tiene que ir siempre hacia un medio-largo plazo y el único modo de garantizarlo es que esté integrado en las propias estrategias y que sea algo de calado transversal, por supuesto llevado desde los departamentos de compra, pero esto tiene un calado pues interesante en cualquier organización. Y tal vez luego, no lo sé si, no recuerdo ahora, Jesús, si vas a hablar de ello en tu intervención, pero ya veremos, pues podemos hablar de los programas de tracción de proveedores, pero eso lo dejamos para más adelante. Efectivamente. Sí, Muy como bien. bien dices, perdona, que te he cortado. No, había terminado. Sí, no, como bien dices, en las pantallas anteriores yo había transmitido cómo el mundo antes del COVID ya había cambiado. Y ese cambio tan radical obligaba a cambios en las funciones y en los departamentos de compras, ¿no? Había cómo se debían de actualizar. Entonces, con la aparición del COVID, lo que ha hecho ha sido poner sobre la mesa todavía problemas esos, pero a mayor nivel, con más gravedad, con mayor nivel de impacto, ¿no? Y con mayor nivel de urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de las conclusiones que el COVID nos ha podido aportar en general a las empresas es que las empresas que ya, digamos, tenían un departamento de compras, entre comillas, actualizado, moderno, han sido capaces o han podido resolver mejor, digamos, todos estos problemas. Entonces, lo que el mensaje a trasladar es que necesitamos tener un departamento de compras, por decirlo de alguna manera, potente, actual, muy asociado con la estrategia global de la empresa, muy en línea con los procesos operativos, ¿no? Muy preparado para dar servicio al resto de la empresa, al resto de usuarios, por tanto, ¿no? Entonces, quizás es el mensaje fundamental que quiero trasladar con esto, ¿no? Entonces, que por un lado, un departamento de compras, en la medida que esté mejor preparado y más potente, habrá podido dar mejor respuesta a estos problemas que han, digamos, han aflorado con mayor insistencia por el COVID, pero que ya estaban algunos de ellos latentes, ¿no? O el riesgo por lo menos existía. Y por otro lado, pueden seguir trabajando y deben seguir trabajando, ¿no? En preparar los cambios que la cadena de suministro va a requerir y está requiriendo, ¿no? Y por tanto coger la delantera. Dicho de otra manera, es un factor de estrategia. El que lo haga primero, el que tenga un departamento de compras potente capaz de dar respuesta a esto, va a ser una ventaja o es una ventaja competitiva a nivel de estrategia global de toda la empresa y de toda la organización, ¿no? Vamos a ver además cuál es el impacto económico, ¿no? ¿Cuánto suponen las compras en tu organización, ¿no? Aquí también hay una pregunta por ahí, quiero recordar un sondeo de a ver más o menos de los asistentes en cada una de su empresa, ¿qué porcentaje estima que suponen las compras sobre el volumen de ventas? Teresa, ¿podemos hacer un sondeo? Sí, lo estoy distribuyendo ya, Jesús, y tú puedes ir viendo las respuestas en el panel gris, justo en la parte de sondeos, vamos viendo ahí tú y yo las respuestas en tiempo directo. Si no te las leo, como antes. Vale, perfecto. Bien. Vas viéndolo. Estoy viendo, efectivamente. Muy bien, nos falta alguna respuesta. Vamos a dar 10 segundos más y os vamos a mostrar lo que nos habéis dicho. Ahora, ahí compartimos respuestas y aquí lo que podemos ver es que, sobre todo, el grupo más amplio es el de que las compras son el 50-75% en la organización, que eso es un número muy importante, y para nadie es más del 75%. Y luego, pues por debajo está que entre el 25 y el 50 nos decís el 31% y bueno, pues lo que nos queda es el resto, ¿no? Menos del 25%. Sí, bueno, la verdad es que es sorprendente, ahora se ha modificado un poquito, que realmente, bueno, a mí no me sorprende, pero veo que puede parecer sorprendente que el 56%, o sea, más de la mitad, su volumen de compra está entre un 50 y 75%. Entre el 21 y el 50 está el 32% y realmente hay menos del 25%, o sea, un 13% que es menos del 25%, que seguramente estará ligado a empresas de servicios que realmente su aportación sea, digamos, fundamentalmente trabajo de ofrecer servicios personales, ¿no? Ser informáticos, cosas
cosas de ese tipo, ¿no? Desarrollos informáticos y demás, ¿no? Entonces, vemos que realmente supone entre el 25 y el 35 estaría el 80% prácticamente de volumen de compras, lo cual es una cifra importante. Y claro, yo no he preguntado si cuando estamos hablando de volumen de compras nos estamos circunscribiendo únicamente a las compras de productos que van a la cuenta de explotación, porque muchas veces también hay compras de inversiones, ¿no? O de otro tipo, o de gastos generales que no los computamos este porcentaje, que en la medida que los computemos todavía haría incrementar estos porcentajes, ¿no? Y en muchas ocasiones no son cifras menores, ¿no? Vale. Entonces, por trasladar alguna idea que va en línea que decís, más o menos algunos porcentajes puede ser farmacéutico en el 70 y tantos por ciento, sector eléctrico sobre el 60, bienes de consumo sobre el 80, químico 50, automóviles y industria sobre el 50, bienes de consumo 55. Como vemos, efectivamente, en cuanto hablamos de sectores de manufactura, que tienen selección, superan en todos los casos el 50%, ¿no? de compras. Y entendiendo compras, también la subcontratación, no solo las materias primas. Una estructura tipo podría ser algo como esto que se ve presentando aquí, en el cual pues un 57, o sea, más del 50%, muy en línea con lo que habéis puesto en el sondeo, serían para el capítulo de compras. Los que son costes de personal estarían alrededor del 17-20% y tendríamos un resto de otros gastos alrededor del 25%, ¿no? Entonces, vemos que realmente el impacto de compras en la cuenta de explotación es brutal, ¿no? Como decía al principio, lo cual no era así hace algunas décadas. Claro, vamos a ver si me permite seguir avanzando. Vale. Es tan brutal que yo me gustaría hacer con todos vosotros un pequeño ejercicio de números muy rápidamente. Y os lanzo aquí esta pregunta. Supongamos que en vuestra empresa las compras suponen el 60% y estéis actualmente obteniendo en vuestra cuenta de explotación un 2%. Entonces, si el departamento de compras fuera capaz de conseguir una reducción de un 5% de las compras, es decir, del 60%, ¿cuál sería el aumento de los beneficios? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál sería la respuesta? Abrimos un poco el chat. Sí, yo os animo a coger boli, tal vez calculadora y pensar un poquitín. Y vamos a ver qué nos decís en el chat. Porque nos tenéis que decir, ¿eh? Si no, aquí está Jesús solo y él y yo ya no sabemos la respuesta. La voy a decir, ¿eh? Está no tengáis claro. miedo. No tengáis miedo en dar la respuesta, que no vamos a chivar si acertáis o no acertáis, pero sí es interesante que hagáis esta reflexión. Es que esta reflexión, cuando hago esta pregunta, hay muchas personas que ante esta reflexión se sorprenden, porque cuando en compras hay que trabajar con números, ¿no? Las negociaciones hay que revisarlas siempre en base a números, entonces hay que hacer muchos números y bueno, pues estos son unos números más. Vale, voy dando un poco la respuesta, la voy a ir anticipando, ¿no? Si nosotros cogemos y sobre el 60% enunciado le aplicamos un 5%, el 5% del 60% supone 3%, ¿no? O sea, 3 puntos. Es decir, incremento 3 puntos el beneficio. Si estamos hablando de un beneficio de un 2%, 3 puntos más sería 5%, ¿no? No sé cómo va a poner las respuestas en el chat. Teresa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo van las respuestas? Nos dice una persona que depende el porcentaje del peso de las compras en el balance. El 60%. Está en el enunciado. Está enunciado, las compras se ponen el 60%. Vale. Si os parece, no voy a demorar la respuesta, ya la he anticipado, ¿no? Eso es. Como he dicho, el 60% que suponen las compras sobre la cuenta de resultados de la organización, 5% es el 3%, 5 por 60 es el 3%, 3 puntos más sobre beneficios es 2 más 3 puntos es 5, es el 5% la nueva cifra de beneficios. Es decir,
Lo vemos aquí en este Excel, ¿no? que está aquí pegado. Porque si visualice, he puesto una cuenta de explotación en base a 100.000, en el cual coste de materiales es 60.000, el 60%. Evidentemente, si el beneficio es 2.000, el resto de los costes será 38.000, pero esa cifra ahora no nos afecta, puesto que va a permanecer invariable. Lo que nos afecta es que si nosotros la reducción de compras que he dicho es de un 5%, como veréis abajo, 5%, pues esos 60.000 son 3 millones, ¿no? Por tanto, los 60.000 euros reducidos en esos 3 millones, perdón, 60 millones reducidos en 3 millones, bajarían a 57 millones, bajaría al 57%, ¿no? Esos 3 puntos, que irían directamente, puesto que los otros costes se mantienen iguales, no los voy ni a mejorar ni a empeorar, son ceteris paribus, se mantienen iguales, van directamente a incrementar el beneficio de 2 a 5 millones, ¿eh? Es decir, pasar de los 2% al 5%. Esto es multiplicar por 2 veces y media el beneficio anterior, un incremento del 150%. Jesús, Parece brutal, vuelve a la diapositiva de atrás para que vuelvan a ver el enunciado y luego vuelves a poner esa. Vale, perfecto. En Yo el creo que es enunciado interesante. decíamos, las compras de tu organización suponen el 60%, ¿no? Sobre el ejemplo, si fueran 100 millones, sería 60 millones, ¿no? Los beneficios el 2%. Es decir, si fueran 2 millones, si fueran 100 millones, el beneficio serían 2 millones. Si conseguimos una reducción de compras del 5%, 5% de 60%, he dicho que es el 3%. Dicho de otra manera, 5% de 60 millones son 3 millones. Por tanto, 3 millones más que van a la cuenta de resultados al beneficio, ¿no? Eso es. Entonces, esos 3 millones que se me reducen en compras, ¿no? Y que me irían a beneficio. No sé si queda claro, ¿eh? Es una cifra que a veces sorprende, pero multiplicamos, como he dicho, por 2 veces y media el beneficio, se incrementa un 150%. Entonces, evidentemente no es fácil reducir un 5% de las compras, pero lo he puesto para que veamos con números el potencial que tenemos en la organización, ¿no? Claro, este potencial no es gratuito, hay que trabajarlo. Tenemos que tener una organización preparada, unos procesos adecuadamente, un equipo humano al cual hay que animarle, darle método. Bueno, de eso es de lo que tratamos en la gestión global de compras. No sé si alguien quiere hacer un comentario respecto a esto. ¿Hay un comentario en el chat o avanzo? No hay ninguno, pero bueno, yo creo que si les ha quedado así, de repente así como una nebulosa, lo podrían ver después otra vez porque es una reflexión muy interesante. Así que si quieres, sigue adelante, Jesús. Vale. Esto lo que se pretende es eso, visualizar económicamente con números la realidad que podemos conseguir con un departamento de compras preparado, ¿no? De eso es de lo que va la gestión global de compras, ¿no? De cómo podemos adecuar o tener una organización de compras capaz, ¿no?, de trabajar a estos niveles. Como he dicho, en el modelo de gestión avanzada, bueno, y fuera del modelo, ¿no?, porque es la realidad empresarial, el departamento de compras encaja dentro del ámbito del concepto de cliente, pues es la forma en que se consigue o se aporta valor hacia el cliente, o más valor hacia el cliente. Es decir, si nosotros queremos conseguir ese entusiasmo del cliente como referente, al cliente le tenemos que ofrecer 3 cosas. Calidad en lo que le aportamos, servicio no solo en el producto, sino en la que va alrededor del producto, ¿no? Y evidentemente un nivel de precios que sea competitivo. Es decir, tenemos que aportarle más valor añadido a través de estos 3 conceptos, ¿no? Claro, el triángulo de empresa, compras, proveedores, en el cual el departamento de compras trabaja en esa unión para valorizar la función de compras hacia el cliente, para conseguir ese valor añadido, fundamentalmente va a ser en las patas de tener los procesos optimizados para conseguirlo, dar los recursos necesarios, el equipo humano para que lo deba de trabajar, y motivación, empoderamiento, capacidad. Es decir, gente experta, profesional y con poder en la organización para poder actuar.
Sí, no es hacer un pedido, es gestionar una relación con un proveedor, ¿no? Entonces, esos son principios que nosotros tenemos que tener en la cabeza para que realmente funcione, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿no? ¿Qué objetivos tiene una gestión de compras? Primero, tenemos que ver cómo se están comprando. Tenemos las compras centralizadas, compra todo el mundo en toda la empresa, se están haciendo compras repetitivas, comprando lo mismo a diferentes proveedores. Bueno, todo eso muchas veces está suponiendo pérdidas de capacidad de negociación. Tenemos que organizar las compras para tenerlas centralizadas, ¿no? La transparencia. Las decisiones de compra tiene que haber un proceso que sea transparente, que sea conocido, ¿eh? Se habla mucho del compliance, del riesgo en las empresas, se habla de la política de las corrupciones, claro. Todo eso parte de que la decisión de compra no sea clara, no sea transparente, de que entonces hay formas de conseguirlo, ¿eh? Cuando se habla de que no haya corrupción, mi respuesta es decir, se puede hacer, no hay que esperar, no hay que penalizar que también las corrupciones. Lo que hay que hacer es poner los métodos que las impidan, ¿no? Y esos métodos tienen que llevar la transparencia de decisiones de compra. Tenemos que buscar nuevos proveedores. Como hemos dicho, ahora se puede comprar en cualquier lugar del mundo. Cada día además salen nuevos proveedores, hay nuevas startups. Eso supone una labor proactiva, ¿eh? Tenemos que ir a la búsqueda. Los departamentos de compras tradicionalmente la posición era cómoda. Era yo estoy en mi despacho y que me abren a la puerta. Eso hay que cambiar. Los objetivos tienen que salir a la búsqueda, a la captura de nuevos proveedores. Tenemos que participar desde que estamos pensando en la empresa en hacer un nuevo producto. Si al departamento de compras se le dan las cosas a comprar cuando ya no tiene margen de actuación, quedan muy limitados sus capacidades de buscar optimizaciones en proveedores, de buscar nuevas soluciones, soluciones que nos aporten valor a nuestro propio producto. Por tanto, en la medida que el departamento de compras actúa desde el principio, mejora radicalmente. Es el departamento que nos puede de alguna manera anticipar la rentabilidad de nuestros proyectos y dónde debemos trabajar para mejorarlos. Capacidad para mejorar los procesos. Muchas veces cuando hablamos de los problemas que tienen las empresas en general, una de las cosas que más recurrentes que se suelen poner sobre la mesa es que no se conoce lo que hace un departamento y lo que hace otro, no se conoce el funcionamiento, no se conoce qué es lo que necesita. Todo eso redunda de que cuando se pide algo vamos siempre fuera de plazo, no tenemos soluciones, por tanto, a tiempo. Compramos al que antes nos responde no la mejor solución. Bueno, todos esos son problemas que hay que darle respuesta en la gestión global de compras, ¿no? Eso supone que los procesos de compra sean conocidos y compre todo el mundo de la misma manera, de una forma, vamos a decir, estándar, ¿no? Conocida, de forma que todo el mundo tenga claro cuál es el proceso y los requerimientos que hay que llevar en cada paso para hacer una óptima gestión de compras. Como decía Terese, los procesos son importantes a nivel de toda la organización y compras como gestión dentro del marco del modelo de excelencia, del modelo vasco de gestión avanzada, tiene que tener también procesos claros que lleven a esa dirección. Y esa es la forma en que conseguimos realmente esos ahorros. Entonces, esos ahorros que pueden parecer inalcanzables se consiguen, pero hay que poner todo esto en marcha, ¿no? Para conseguir esa rentabilidad adicional en la empresa. Para conseguirlo, hay 4 patas fundamentales en las que se puede resumir la gestión global de compras, ¿no? Una es, tenemos la organización preparada, tenemos que organizar dentro de la estructura organizativa de la empresa y quizá haya que cambiar a la situación actual. ¿Dónde está ubicado nuestro departamento de compras? ¿Está ubicado en el organigrama en el lugar correspondiente para dar respuesta a todo este engranaje? Primer tema. Segundo, la competencia. Siempre se ha dicho y se ha demostrado que la competencia es un elemento que hace que las empresas se dinamicen, se busquen alternativas. Entonces, la competencia es buena, pero hay que buscarla, hay que provocarla, ¿eh? Entonces, y para eso hacen falta procesos adecuados que la busquen. Uno de los problemas que muchas veces nos dicen que tienen los departamentos de compras es que trabajan siempre a toro pasado. Les dicen, compra esto cuando ya no hay tiempo de negociación, de búsqueda. Entonces, la competencia requiere el trabajar con unos procesos que estén adecuados para poder llevar todo eso adelante.
Por tanto, la tercera pata es los procesos, ¿no? Cómo debemos trabajar los procesos para una gestión de compras optimizada que dé respuesta a todas esas necesidades. Y por último, la toma de decisiones, ¿no? Cómo a través de algún tipo de mesa de contratación, comité de decisión, el número de menos, pero cómo estructuramos la toma de decisión para que dé respuesta a esa óptima decisión de compra, a ese conocimiento compartido, a esa asunción de riesgos, ¿no? A esa transparencia. Todo eso, de alguna manera, lo tenemos que dar respuesta a través de esta cuarta pata. Si conseguimos trabajar la gestión de compras montada sobre estas 4 bases, es como conseguiremos realmente valorizar el valor añadido a nuestro cliente, ¿no? Esa es la función, como decía al principio, que tiene que aportar compras. Más valor al cliente a través de la gestión de las compras y con los proveedores. Esto es lo que se pretende con el Knowing de gestión de compras y relaciones con proveedores. Y yo aquí quizás le devuelva un poco a trasladar la palabra a Terese para que nos hable de Euskaliz y su función en el Knowing. Muy bien, gracias Jesús, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y toda esa experiencia que has tenido todos estos años, ¿no? con los programas de proveedores. Como sabéis, tenemos una cosa antes de ponerme aquí a explicar esto. Mandad vuestras preguntas a través del chat, porque ahora es el momento, quiero decir, ahora que está Jesús aquí, vamos a aprovechar a lanzarle cualquier duda, cualquier, no sé, sugerencia, cualquier divagación que tengáis al respecto. Yo sí os voy a contar que más allá de este webinar, pues que ya sabéis que son sesiones de sensibilización, también tenemos, bueno, pues un programa en el que esto se trabaja en profundidad. Es un programa que dura pues casi 2 meses y a lo largo de estos 2 meses, si veis esta flechita azul, no es simplemente una flecha temporal, sino que esta flecha significa que durante el tiempo que dura este curso, en sus 5 sesiones presenciales de 3 horas cada una, durante este tiempo, además, cada persona, o bueno, cada organización más bien que asiste a este curso, puede desarrollar un proyecto práctico en el que van a contar, bueno, con Jesús como soporte. ¿Qué tipo de proyecto práctico se trabaja más allá bueno, pues de lo que es los objetivos, el temario que ya está predefinido y que luego os lo vamos a enviar, ¿no? Pues lo que se trata es, por un lado, ver cómo todo esto tiene que ir integrado en la estrategia, que es algo que ya hemos ido hablando anteriormente hoy, cómo los proveedores son un punto crítico, pueden ser aliados, hay que gestionar todo esto, y luego cómo se puede hacer para trabajarlo a nivel global y especialmente en las pymes, aunque también es cierto que en este tipo de cursos han venido organizaciones que no solo han sido pymes, y también es cierto que han venido organizaciones que no son solamente del sector industrial. Tenemos algunos magníficos casos. ¿Te acuerdas, Jesús, en una de las primeras ediciones? Una organización muy grande, bueno, pública o parapública, no sé muy bien, hizo un proyecto magnífico, quiero decir que no necesariamente tiene por qué ser pyme, y este tipo de proyectos que trabajamos aquí, os ponemos aquí una lista, una serie de ideas, ¿no? Pues puede ser desde realizar un diagnóstico de cómo estamos, desde ver cómo se pueden reducir esos costes operativos, desde ver cómo se puede trabajar en la selección de proveedores para ahora y para el futuro, ¿no? Integrado desde la propia estrategia. Se puede trabajar las herramientas de negociación. Se puede ver cómo ir como aliados, no solo como proveedores, aliados gana-gana, ¿no? Y cómo se trabaja eso. En definitiva, bueno, se pueden trabajar muchísimas cosas, ya veis, también paneles de indicadores, ¿no? Que tienen que ver pues, con lo que es el propio diagnóstico o la gestión de datos, ¿no? Datos que nos ayudan a gestionar mejor. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Estructurar lo que es la gestión de compras. No sé, Jesús, si me he dejado algún tipo de proyecto que también, no sé, se pueda trabajar, ¿no? Sí, básicamente los has enunciado perfectamente. Resumiendo, sería que la empresa se cuestione primero cómo está gestionando las compras,
que haga inicialmente incluso una valoración del impacto que tiene. Muchas veces nos encontramos con los departamentos de compras no conocen realmente el impacto que tienen en su organización. Entonces, que hagan una valoración de ese impacto, que se puedan cuestionar cómo están haciendo las cosas y que tengan, digamos, referentes de cómo se pueden hacer, ¿no? Que puede ser desde áreas concretas del departamento de compras, algunas que pues has comentado, o con una visión mucho más global. En ese aspecto, un proyecto tipo estrella, por decirlo de alguna manera, sería el realizar un diagnóstico de situación de las compras que se cuestione aspectos desde cómo está la organización, qué recursos tiene, cuál es el proceso de trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo buscamos proveedores, que se cuestione todo ello y a través del curso le ayudemos a buscar respuestas y a plantear cómo se puede decir, cómo se puede plantear respuestas y soluciones, ¿no? Aportando no solo la experiencia que pueda yo trasladar de otros proyectos, sino incluso la experiencia de otros posibles asistentes al seminario, ¿no? Al curso. Has comentado, y sí creo que es importante, que por eso yo a veces hablo de organizaciones, que esto no es solo para empresas. Evidentemente, por estadística numérica, la mayor parte de existentes son empresas, pero empresas que pueden ser pymes o pueden ser grandes empresas, ¿no? Y también organismos o públicos o no públicos, pero organizaciones que se van del concepto de empresa. Por ejemplo, podemos hablar de un museo, ¿no? Podemos hablar de organismos que tienen aspectos de no lucrativo, ¿no? Que no me sale la palabra, ¿no? Asociaciones. Bueno, hay muchos conceptos o muchos agentes más allá de las empresas, porque todo el mundo compra, ¿no? Entonces, todo el mundo le hace falta mejorar la gestión, ¿no? Hospitales, sanidad, por ejemplo, pues se compra también, hay aspectos de mejora. Entonces, por ahí va la idea. No sé si me estoy enrollando demasiado. No. De hecho, tenemos una pregunta en esa línea, ¿no? Hay una persona que nos dice que, a ver, ¿cuál es tu opinión, Jesús, acerca de la subida del acero? Porque es muy difícil controlar los precios. En concreto, habla de automoción, porque cuesta repercutir las subidas de materias primas y no pues, aceptan subidas del resto de conceptos, como tratamientos, etcétera. Vale. Bien. Vamos a ver, nosotros, primero, yo personalmente no sé cómo está la situación ahora del tema del acero, lo tengo que reconocer, eso de entrada. Evidentemente hay materias primas, sobre todo algunas que son estratégicas, en las cuales nuestra capacidad, en muchos casos, de negociación o de actuación va a ser menor. Eso es evidente, o sea, milagros no hay, ¿no? En ese sentido. No sé si habéis el tema este de los microchips, que es uno de los problemas ahora críticos a nivel industrial. Bueno, claro, es que es complejísimo y extremadamente difícil fabricar los microchips, ¿no? Los microconductores. Dicen que es más difícil que mandar una nave al espacio, ¿no? La fabricación industrial, partiendo de que es parte de silicio, que creo que se extrae fundamentalmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Luego eso lleva un proceso de transformación de esa materia prima para que sea manipulable en el proceso industrial, que se lleva a hacer, creo que, a algunos países asiáticos. El 80% de los microchips se hacen en Taiwán y Japón. Se está usando cada vez exponencialmente más en temas de tecnologías de las TIC, ¿no? Con lo cual todo el tema de desarrollo que ha habido con el tema de industria digitalizada, el 5G, la ciberseguridad, todo está haciendo que se dispare su utilización. Como he dicho, la fabricación dicen que es más difícil que la tecnología espacial, entonces no se monta una fábrica, aparte de los miles de millones que cuesta de noche a la mañana para dar respuesta. Ahí Europa se quiere poner las pilas, pero de momento va a la zaga. Entonces, digamos, evidentemente hay aspectos en los cuales nuestra capacidad como empresa de impactar va a ser menor. Pero eso no quita que un departamento de compras, bien estudiado y bien funcionado, tenga una capacidad de vigilancia del entorno que le permita tener una posición competitiva mejor para poder tomar decisiones en ese entorno cambiante y con reducida capacidad de negociación, ¿no? Es decir, de alguna manera, en la medida que podamos anticipar los acontecimientos, conocer por dónde van los tiros, hacer esa vigilancia, ver posibles alternativas, evaluar y por tanto tener un sistema de riesgos
en el aspecto de compras. Bueno, todo eso nos permite de alguna manera minimizar los riesgos de esa actuación. Por tanto, yo, como he dicho al principio, no conozco porque no estoy trabajando ahora mismo en la gestión del acero, pero un departamento de compras de una empresa que trabaje en eso, el que esté bien estructurado bajo este sistema, evidentemente va a tener una capacidad, va a ser mucho más potente que la competencia para poder realmente, digamos, resolver de la mejor forma, que quizás no es el óptimo que quisiéramos, pero como he dicho, tampoco la empresa puede ser, digamos, trabajar al lado de la realidad del mercado, y el mercado y las posiciones geopolíticas son las que son, y la capacidad de actuación que tiene la empresa en muchos casos va a ser limitada, sobre todo de pyme, pero el nivel de actuación que pueda tener en base a su conocimiento sí depende de la empresa, sí depende de su departamento de compras y sí debe de estar preparado para poder actuar de la mejor manera posible. No sé si me he extendido o he sido capaz de trasladar el enfoque. Yo creo que sí, Jesús. Y bueno, pues como no tenemos más preguntas, pues, yo sí tengo una. Lo que habíamos hablado de la gestión o sea, los programas de tracción de proveedores, ¿no? Sí me gustaría que nos hables un poco de tu experiencia sobre este tipo de iniciativas que siempre han sido, bueno, impulsadas, ¿no? Desde estos, desde los conceptos tanto de calidad como de gestión, ¿no? De la cadena de valor, y que están dando muy buenos resultados, ¿no? Desde el punto de vista de lo que conocemos en Euskalit, pues sabemos que hay grandes corporaciones que han trabajado esto en dos líneas muy diferentes, ¿no? Una ha sido la del achuchar, ¿no? Achuchar para la reducción de costes, ¿no? Más tradicional que has ido explicando, pero luego hay otros enfoques más avanzados en los que con esta atracción lo que se busca es mejorar las competencias de gestión de estos proveedores de la cadena de valor que realmente son aliados, ¿no? Y que se debe de tratar de enriquecer el entorno, ¿no? En la medida en que el entorno sea rico y que las empresas sean ricas en competencias propias y sean autónomas, no solo para dar a un cliente en concreto, sino a otros clientes, ¿no? Cuando se hacen mayores las empresas proveedoras, eso es mejor para todos. Entonces sí me gustaría que nos comentes tu experiencia en este sentido. Sí, es importante, como bien dices, el tener una red de proveedores, digamos, potentes y capacidad de desarrollo. Y eso hay que crearlo y hay que desarrollarlo, ¿no? Ya en muchos casos no se compite de empresa a empresa, sino se compite más a nivel de cadena de valor dentro de una actividad, incluso a nivel de ecosistema, ¿no? Yendo un concepto más amplio. Claro, para llegar a estos puntos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Si nuestra forma de compras, si nuestra filosofía y nuestra cultura de compras es la que yo decía antes como tradicional, si lo que yo voy buscando es un proveedor para exprimir el precio, pues evidentemente esa cultura puede darme un resultado normalmente muy corto de duración y muy corto en el impacto económico, ¿no? Aparente, pero que no es que a largo plazo me va a penalizar, porque un proveedor, si yo lo voy a explotar, él es consciente de que le voy a explotar y entonces va a tener mucho cuidado de las relaciones que va a mantener conmigo como cliente. Entonces, me va a intentar ocultarme cosas, tenerme entre comillas cautivo con ciertas soluciones, no ayudarme a crecer, desarrollar. Entonces, tengo que, por tanto, primero que cambiar el chip. Y a partir de ese cambio de chip, sí tengo que ver cómo trabajo en colaboración con proveedores para que al final lo que yo aporte al cliente, al mercado, sea mejor. Como decía antes, sea más valor añadido. Y eso es porque en mi producto, esa incorporación del proveedor me tiene que llevar implícitamente un know-how, un conocimiento, una optimización, ¿no? Un mejor servicio. Entonces, elaborar con proveedores a nivel de colaboración es lo que nos va a permitir, por tanto, que nuestro diferencial de producto pueda ser mejor que el de la competencia. Entonces, hay que trabajar en ese aspecto y entonces eso hay que dedicar recursos en el departamento de compras para fortalecer incluso proveedores. Vemos que las grandes multinacionales, grandes compañías tienen dentro de sus áreas una labor específicamente de desarrollo de proveedores para buscar
ese proveedor de continuidad, de futuro, ¿no? Entonces, es el camino por el que habría que avanzar. Pues muy bien, Jesús, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ha sido una sesión, bueno, pues interesante, que nos abre la mente a otras cuestiones. Pues hemos visto ese ejercicio práctico, ¿no? De la reducción de costes de solamente un 3%, lo que puede suponer en el global de una empresa, ¿no? A nivel de beneficios que se pueden reinvertir en otras actividades, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, y a todas las personas que habéis asistido, pues si queréis profundizar, ya sabéis que en octubre podréis hacerlo con Jesús. Eskerrik asko, guzti hoy, Jesús, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos vosotros. Espero haber trasladado una serie de ideas fundamentales, que era mi objetivo, ¿no? Y el objetivo de Euskali desde el punto de vista de la gestión y las compras. Saludos a todos y espero veros pronto. Agur. Agur.